Hola, ¿cómo están? Estoy acá en la región de Vaishali. Luego que Siddhartha deje su palacio con su amigo Channa, el hijo del que cuidaba el establo, obviamente el que le prepara los caballos, Siddhartha montado en su caballo Kantaka blanco, llega a un lago o a un río, se corta el pelo con su espada, le entrega la ropa a un mendigo, se le intercambia, el mendigo le da su ropa a él, se viste, a la cual Channa no estaba muy contento de lo que estaba pasando, pero bueno, de alguna forma era la lección que había tenido Siddhartha para salir a buscar respuestas. Saluda a su amigo y se retira. Pasó muchísimos kilómetros, de hecho yo los hice en auto ayer y fue larguísimo, unas 5 o 6 horas, e imagínense lo que fue en ese momento, hasta llegar a la región de Vaishali donde estoy en este momento. A mí me parece interesante contar esto de que un príncipe deje su palacio, deje todas sus ropas y camine tantos kilómetros encontrándose con una realidad que quizás no estaba acostumbrado. Imagínense él llegando, pasando por ciudades llenas de gente, líos, disturbios. Era un momento donde las ciudades crecían enormemente y era su primera experiencia para Siddhartha, ¿no? en lo que sería el mundo, lo cual lo lleva mucho a ir como reconociendo este sufrimiento, reconociendo esta angustia que estaba sintiendo, cada vez más se fortalecía. Hasta llegar a esta región donde tiene el primer encuentro con el gurú Alara Kalama. Alara Kalama era un gurú muy reconocido en la zona. Él llega, se sienta al lado de Alara y le pregunta si puede ser su maestro. A lo que Alara no le responde absolutamente, queda en silencio, en posición meditando. Siddhartha le pide por favor para que sea su maestro y Alara, sin responder, nuevamente continúa con lo suyo. Entonces Siddhartha toma una decisión de sentarse al lado de él en la misma posición que tenía y comenzar a meditar, como ya lo hacía desde más chico. Algo a destacar era que así como era un eximio utilizador de armas, también fue un eximio meditador. Se decía que llegaba a niveles de profundidad y de concentración, de mindfulness, que muy pocos lograban, y lo lograban muy rápidamente. Esto claramente llamó la atención de Alara Kalama, a lo cual le empieza a hablar y lo invita a ser uno más de seguidores. Pero fueron pasando los días y fue tanto la destreza que mostraba Siddhartha y la sensación que causaba alrededor de los seguidores de Alara Kalama, que Alara le pide que se una como de alguna forma maestro para poder guiar a su grupo, a lo cual Siddhartha se niega. Dicen que a Alara Kalama no le gustó muchísimo la decisión que tuvo Siddhartha, pero de alguna forma entendió y dejó que se fuera Siddhartha. La segunda encuentro, el segundo maestro que se encuentra Siddhartha es Udaka. Con Udaka pasó más o menos lo mismo. Trató de pedirle que sea el maestro, le contó un poco cuáles eran las angustias y lo que estaba tratando de buscar, a lo cual Udaka lo invita con prácticas, rituales que ya existían en esa época. Recuérdense que venían de la época o en ese momento lo que más existía era la religión Vedanta, que tiene algunas cosas muy interesantes que algún día pienso contarles también. Entonces vuelve a tener esos momentos de meditación geniales. Los seguidores de Udaka, tanto Udaka como los seguidores de Udaka, ven y en la presencia de él como algo realmente diferente y lo invitan de vuelta a ser maestro, a lo cual Siddhartha rechaza nuevamente. Pero ¿cuál era el motivo por lo cual él rechazaba? Lo que le pasaba a Siddhartha era que una vez que terminaba esos procesos de meditación o de alguna forma de concentración en mindfulness que tenía, volvía nuevamente a la situación inicial de esa angustia que tenía. No estaba encontrando una respuesta permanente a liberarse de esas sensaciones que tenía. Y ese es un poco el motivo por lo cual él se sentía como que no estaba logrando lo que quería y dejaba a sus maestros. Luego él decide seguir su camino más hacia la región de Raigir, donde voy a llegar esta noche. Quiero hacer una invitación al concepto de samsara. El concepto de samsara es el ciclo de nacimientos y renacimientos constantes. Imagínense nacer, envejecer, enfermar, morir, volver a renacer, envejecer, enfermar, morir, volver a renacer, envejecer, enfermar, morir, una y otra vez, constantemente por años y años. Bueno, realmente se ve tedioso, ¿no? Empezar a nacer, aprender a hablar, ir al colegio, ¿no? Empezar a aprender, estudiar, poder empezar a trabajar, ir todos los días al trabajo, el tránsito, ¿no? Llegar a un punto en donde
el punto de inflexión de la vida, de saber qué está pasando, de luego envejecer, enfermarse y pasar por el momento de la muerte a lo que todos en el occidente tememos. Una y otra vez, algo que realmente era tedioso. Y ese ciclo o esa samsara, recuerden que está muy alineado a los famosos 4 encuentros que tuvo Siddhartha, ¿no? Con un enfermo, con una persona anciana, con un muerto y finalmente con un sabio gurú. Son esas 4 cosas, y ahí se define como que hay 4 cosas de las cuales no podemos escapar nunca. Una es nacer, la otra es envejecer, enfermarnos y morir. No hay forma, estamos destinados a eso. Entonces esta era la angustia que él tenía, cómo poder liberarse de ese ciclo de samsara, de nacimientos y renacimientos constantes. Era un poco la búsqueda que tenía Siddhartha en ese momento. Entonces creo que es interesante entender por qué él sentía esa angustia, por qué él lograba tener a través de las prácticas de meditación, concentración, mindfulness, de alguna forma situaciones donde se sentía completamente fuera de eso, se había escapado, liberado de eso, pero luego cuando paraba esas prácticas volvía nuevamente a entrar en ese ciclo, las cosas que te aquejan, ¿no? La mente empezaba a trabajar y a jugarle sus juegos. Entonces es un poco lo que buscaba de alguna forma Siddhartha, escapar en ese entonces, y al no sentir que las prácticas o los rituales que Alar Kalama y Udaka le ofrecían lo ayudaban a salir permanentemente de esa situación, decide seguir su camino hacia Raihira.